Empezar a grabar. Listo. Y bienvenida, Regina, puedes comenzar. Muchas gracias. ¿Cómo están? Buen día a todos, bonito inicio de semana. Denme un segundito para compartir pantalla. Ok. ¿Ahí alcanzan a ver todos bien? Sí. Perfecto. Ok, pues bueno, otra vez los veo por aquí. Ya había tenido la oportunidad de estar en Lunes de Crecimiento y ahora traigo un tema un poquito controversial, que es el tema de los psicodélicos y la salud mental. Sé que de entrada esta palabra puede causar mucho ruido, porque hay una historia detrás de los psicodélicos que podemos verlos como droga, como algo peligroso, pero hoy vengo a contarles la otra parte, el otro lado de la moneda de los psicodélicos y lo que se está investigando y lo que está sucediendo hoy en día con este tema alrededor de la salud mental, porque creo que como profesional en la salud mental parte de la responsabilidad es estar actualizados y saber que existen herramientas para nuestra sanación y para nuestro bien. Y es un poquito la finalidad de esta plática. Entonces, bueno, me gustaría que participaran. Si tienen dudas, por favor, vayan preguntando, pueden escribir en el chat, pueden prender micrófonos. Esto es para ustedes. Entonces, vamos a empezar. Ok, al hablar sobre psicodélicos, quisiera empezar con el tema, con este tema que es importante, que es el tema de los estados no ordinarios de conciencia. ¿Qué quiere decir un estado no ordinario de conciencia? Aquí hay una definición que lo resume un poco y dice que estos estados se caracterizan por cambios perceptuales dramáticos que se acompañan por emociones inusuales. También hay una alteración a nivel de pensamiento, a nivel de comportamiento y se van a presentar manifestaciones psicosomáticas, es decir, que también el cuerpo puede expresarse. Estos estados no ordinarios de conciencia nos van a dirigir hacia el interior, van a facilitar el contacto con uno mismo, la introspección, el poder entrar en contacto con el inconsciente, con la conciencia, y es lo que facilitan los psicodélicos. Ahora, al hablar de estados no ordinarios de conciencia, no solamente son los psicodélicos y es lo que vamos a ir viendo, pero los beneficios que tienen en general todos estos estados es que nos ayudan, como les decía, a tener acceso a este material inconsciente de una manera directa, a poder expresar las emociones y coexistir con ellas y conocerlas. Se incrementa la conexión con uno mismo, con los otros, con la naturaleza, con la espiritualidad. Es una vía para entrar en contacto con estos mundos. También el pensamiento se vuelve más flexible y tenemos menor rigidez, que muchas veces estamos casados con una idea, con un pensamiento, en cómo vemos una situación, y estos estados nos ayudan a ampliar esa visión para poder tener una perspectiva distinta, para poder ver que hay posibilidades diferentes a la que yo estoy pensando. También tenemos acceso al self y al pasado, que esto es muy importante porque al hablar del self y del pasado, dentro de estos estados podemos sanar los traumas, que en realidad me atrevo a decir que casi todos tenemos traumas que nos han marcado y es importante sanarlos y saber que existen espacios donde se puede sanar de una manera un poquito más fácil. Fácil en el sentido de acceso, ¿no? No que sea fácil al momento de estar ahí tratándolos. Claro que siempre va a implicar un reto. Y también nos va a permitir desarrollar recursos internos y la sabiduría interna y el crecimiento personal. ¿Qué sucede con los psicodélicos a nivel neurológico en estos estados no ordinarios de conciencia? Pues bueno, nuestro cerebro va a funcionar diferente, vamos a tener mayor serotonina y mayor dopamina, que estos son los neurotransmisores de la felicidad, nos ayudan a la introspección, a estar en contacto con nosotros mismos, a la parte que la amígdala es una parte del cerebro del tamaño de una almendra, que la amígdala se encarga de mantenernos en estado hiperalerta, de decirnos, cuidado, hay algo que está pasando. Y cuando trabajamos situaciones dolorosas o cuando trabajamos trauma, la amígdala se enciende y se va hacia arriba porque nos quiere proteger. Pero los psicodélicos lo que nos ayuda es a bajar la actividad de la amígdala. Entonces, al momento de entrar a trabajar con trauma o con estas memorias dolorosas, la amígdala va a estar un poquito apagada, entonces vamos a poder entrar desde la compasión y no tanto desde la defensa, que eso es importantísimo porque podemos abordar el trauma desde otro lugar que no necesariamente es
puro dolor, miedo y alerta, sino puede ser desde la compasión. Ahora, en esta parte me gustaría que tomen nota sobre qué más nos lleva a estos estados no ordinarios de conciencia, porque les voy a dejar un ejercicio al final. No solamente necesitamos psicodélicos para entrar a estos estados, ¿no? Claro que con los psicodélicos pues es algo notorio y es algo quizás un poco más rápido y más intenso, pero estos estados no ordinarios también se viven a través de la yoga, de la meditación, de la música, el arte, el baile, temazcal, el contacto con la naturaleza o cualquier estado que a ustedes les permita estar en este estado de flow, en este estado donde pierden noción del tiempo, donde están disfrutando, donde su mente está en el aquí y en el ahora. Eso sí es algo muy personal. A mí me pasa con la lectura, quizás a alguien le pasa cocinando. Esto ténganlo presente porque al final vamos a regresar a esto, pero este tipo de actividades nos llevan a estos estados no ordinarios que al final lo que nos van a permitir es la sanación y el crecimiento personal. Existen estas herramientas para su beneficio, para su cuidado personal y de la salud mental. Ahora, aquí es donde me gustaría escucharlos a ustedes. La pregunta es la siguiente. ¿Quién de aquí ha vivido un estado no ordinario de conciencia que quisiera compartir con nosotros? No sé si quieran prender micrófono, si a lo mejor quieren poner algo en el chat. Sé que en Nada y sé que con Grupo Abadi los han puesto a meditar, entonces me imagino que debe de haber alguien por aquí. Ismael levantó la mano, adelante. ¿La hipnosis entra dentro de esto? Claro, claro, ¿quisieras compartirnos tu experiencia? Sí. Yo participé, más bien fui a varias sesiones de hipnosis para superar un tema del pasado y me ayudó mucho. Me puse en un estado semi-dormido en el cual yo pude liberar estos temas y me hizo avanzar mucho. De hecho, en temas que eran en relación con la familia, pero me llevó a avanzar en temas de estudio, que eran como una limitante. Muchas gracias, Ismael. Exacto, luego en estos estados nos podemos dar cuenta que a lo mejor vamos por un tema, pero vemos que ese tema se puede relacionar con otras áreas de nuestra vida, porque al final somos seres complejos, somos seres que compartimos círculos, que nos relacionamos y nos conectamos desde diferentes lugares. Por lo que entiendo, Ismael, este estado no ordinario de conciencia, que en tu caso fue la hipnosis, te permitió poder sanar y poder entender un poco más esa parte de tu historia. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera participar? Bueno, Regina, yo he tenido meditación, he llegado a conectarme con más allá de, o sea, a recibir mensajes, ¿no? Mensajes como de claridad que me han Claro. ayudado en las decisiones de la vida, aparte de otras terapias alternativas que he tomado, como la Excelente. psilocibina, que es uno de los psicodélicos que me ha ayudado muchísimo a lo que estabas diciendo, a poder trabajar con lo que tenía atorado en mi vida. Muchas gracias, Isaac. Y es que es importante saber que cuando nuestro cerebro funciona de otra manera, podemos ver las cosas de otra manera. Y existen estos estados y existen vías para entrar dentro de estos estados, como dijiste, la psilocibina, la meditación, la hipnosis y muchos otros. Hay que saber que existen para usarlos para nuestro beneficio. Muchas gracias, Isaac. David, buenos días. Adelante. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Yo a través de meditación y otras técnicas, hipnosis, tuve regresiones a vidas pasadas, en estado de meditación, viajes astrales y encuentro con seres superiores. Eso también es importante lo que mencionas de vidas pasadas. En la psicodelia también se habla de los traumas transgeneracionales, ¿no? Que vienen desde antes. Y estos estados nos permiten tener acceso a esta información que quizás en un estado de alerta es difícil entenderlo, ¿no? Muchas gracias, David. Veo que tenemos una idea de lo que son estos estados no ordinarios y esa es la base crucial de las terapias asistidas con psicodélicos. El entrar en estos estados es lo que nos va a permitir
poder tener acceso a esta información que al final del día nos va a llevar, o se espera que nos lleve a esta sanación, o al menos a este crecimiento o a este entendimiento. Muchas gracias por sus participaciones. Voy a pasar a la siguiente parte para que me dé tiempo de abordar todo el material que traigo para ustedes. Ok, ahí está, ya, es que vi prender un micrófono, pero creo que ya. Ok, psicodelia. ¿Qué quiere decir psicodelia? La palabra psicodelia viene del griego y quiere decir manifestación de la mente. Tal cual, como nos acaban de compartir en sus participaciones, pues la psicodelia nos va a permitir que la mente se exprese, se manifieste y podamos entender la mente, el alma y las emociones. Eso quiere decir psicodelia. Voy a hablar aquí de algunos psicodélicos, estos no son todos, pero para que se den una idea, cuando hablamos de psicodelia, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de LSD, del MDMA, o conocido como Molly, la psilocibina o los hongos mágicos, el DMT, que el DMT viene de una secreción del sapo que se fuma y lleva a estos estados no ordinarios de conciencia, la ayahuasca, que es una raíz que se prepara junto con otras plantas medicinales y se toma, o el peyote, que se come, como si fuera un nopal. Creo que hay un micrófono prendido por ahí, no sé si me puedan echar la mano. Ok, bueno, el día de hoy voy a enfocarme más que nada en la psilocibina para hablar de estas terapias asistidas con psicodélicos, pero en realidad estas terapias se han probado con Molly y con LSD dentro de los estudios clínicos. Esto que yo les voy a decir es científicamente comprobado, esto ya está pasando en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, en muchos países del mundo, donde están aplicando protocolos científicos para poco a poco ir apelando legalmente y poder legalizar estas sustancias para su uso médico y en algunas ocasiones también recreativo, pero aquí le están apostando más hacia estas terapias que se han visto que ayudan mucho con el trauma, con la depresión, con la ansiedad. Entonces me voy a enfocar en estos tres de arriba. Si van teniendo dudas, me preguntan. Les voy a dar rápidamente un contexto histórico. Estas medicinas no son nuevas, no es que ahorita llegaron los científicos y dijeron, bueno, vamos a probar con la psilocibina. No, es importante entender que la psilocibina sobre todo es una medicina que se ha usado en pueblos indígenas por años y ahí hay un conocimiento ancestral de estas medicinas y es importante no caer en la apropiación de estas medicinas porque esto es más parte de una identidad de estas culturas que del gremio científico. Aquí más bien estamos aprendiendo de lo que ellos saben de su conocimiento y lo estamos aterrizando en la parte científica. Pero esto se ha usado como elemento religioso por miles y miles de años. Después, en los años 60, es que los psicodélicos están en auge porque se empiezan a conocer y hubo un artículo que se publicó que fue un boom en Estados Unidos y después se fue propagando por el mundo, que hablaba sobre estos hongos mágicos y entonces la gente los empezó a usar tanto recreativo como dentro de la parte científica. Y aquí empezó mucho el avance científico con estudios, se empezó a descubrir también los neurotransmisores a través de estas sustancias, pero llega un punto que el gobierno dice hasta aquí, ya no más. ¿Por qué? Porque se crea algo que se le denomina como la contracultura. Estamos hablando de los años 60, guerra de Vietnam, pongámonos en ese contexto, y las personas al empezar a usar estas sustancias empiezan a entrar en contacto con esta parte amorosa, con esta parte de conexión, de introspección, y empiezan a decir, esto que nos está vendiendo el gobierno no me hace sentido. Y ya no era tan fácil que apoyaran la guerra, que se inscribieran al ejército, y se crea toda esta contracultura y el gobierno de Estados Unidos se asusta porque no están teniendo control sobre esta masa de personas y empiezan a, bueno, de una pasan todas estas sustancias que eran legales a la parte ilegal. Ya no se pueden usar ni para investigación ni para uso recreativo, que esto fue una lástima porque frenó mucho la investigación, frenó unos 30 años de investigación o más, porque apenas estamos empezando poco a poco y con esto pues se limita mucho la investigación y es hasta
el año, me atrevo a decir como 1994, que otra vez empiezan las investigaciones, que claro que hubo un trabajo abismal detrás, donde se tuvo que hacer protocolos, se creó la organización de MAPS, que es una organización no lucrativa que se dedica específicamente al uso de la investigación de estas medicinas para su uso médico y terapéutico. Y con todos estos grupos y con toda esta presión, pues poco a poco se fueron aprobando ciertos protocolos y se empezaron a hacer estudios de fase 1. Como ustedes saben, para que algo se vuelva legal y sea aprobado por la FDA, tienen que llegar hasta los estudios de fase 3, que ya con fase 3 pues ya hay más participantes, ya se usa un placebo y se tienen que usar diferentes grupos. Y poco a poco estas investigaciones han ido avanzando. De hecho, la semana pasada o hace 2 semanas se publicó un estudio en fase 3, que ha sido el estudio más grande con 400 participantes del uso de psilocibina, y los resultados estuvieron increíbles. Si quieren, después les comparto el artículo, que se vio que con dosis altas de psilocibina la depresión sí logra disminuir en 3 semanas, y esto pues logra perdurar. Entonces está padrísimo que ya vamos teniendo también más información que sustente que esto sí funciona, y que también estamos teniendo una mayor apertura para entender a estas medicinas. ¿Qué es lo que se espera? Se espera que para el 2023 el MDMA o Molly ya sea legal en Estados Unidos, y se espera que para el 2027 la psilocibina ya sea legal. Van a empezar a haber clínicas de psilocibina. De hecho, hoy en día ya hay muchas clínicas en Estados Unidos de ketamina, que la ketamina también es un psicodélico, que es un tranquilizante de caballos, se usa en la medicina y también los veterinarios lo utilizan, pero también tiene este efecto psicodélico que lo usan también para la salud mental. Van a empezar a ver estas clínicas, y es por eso que me es importante esta parte de psicoeducación, que empecemos a entender de qué va todo esto. Ok, ahora sí, ¿en qué consiste una terapia asistida con psicodélicos? ¿De qué va? Bueno, estas sesiones tienen una estructura y empieza por la parte de la preparación. ¿Qué es la preparación? La preparación va de 2 a 3 sesiones terapéuticas que duran en promedio 90 minutos, donde la idea es que se empiece a conocer al paciente y el paciente, perdón, empiece a conocer al terapeuta. ¿Para qué? Para que se cree un vínculo, una relación terapéutica. La relación terapéutica en estos contextos es súper importante, porque ustedes imagínense entrar en estos estados no ordinarios de conciencia por 6, 8 horas, te quieres sentir cómodo y te quieres sentir seguro con la persona que te va a estar asistiendo. También se hace un examen médico. Ahorita voy a hablar de los criterios de exclusión, porque no es para todos, y esto sí es importante saberlo, porque sé que también se da el uso recreativo, también existe en este mundo y no podemos negarnos, pero sí es importante que si alguien va a usar estas medicinas de manera recreativa, sepan que hay que tener cuidado de los criterios de exclusión, que ahorita se los voy a dar. También dentro de estas sesiones se va a hablar un poco sobre los efectos de estas medicinas, qué es lo que se espera, ¿no? Qué es lo que uno va a sentir, qué es lo que pasa con el cuerpo, qué es lo que pasa con la mente, que claro que dentro de la experiencia cada quien lo vive desde un lugar diferente, pero sí hay características que se comparten para esperar un poco, saber lo que se espera. También se van a brindar herramientas de afrontamiento, porque puede ser un poco difícil estando ahí y pues estar en contacto con estas emociones tan intensas, con el trauma. Y aquí la idea es de que preparemos un poco al paciente para que sepa qué hacer si se encuentra en estos momentos desafiantes dentro de su viaje, dentro de su experiencia, que estas herramientas son más que nada herramientas de respiración y herramientas de contención. Aquí los terapeutas también van a hablar de el contacto físico, que nunca va a ser un contacto sexual, sino más bien va a ser un contacto de contención, de agarrar la mano, tomar el hombro, para que esto va a ayudar al paciente a aterrizarse, porque la mente vuela, la mente va muy lejos, y con el simple hecho de tomar la mano podemos aterrizar y la ansiedad puede bajar y podemos disfrutar más del viaje. Algo que es muy importante de estas sesiones es establecer las intenciones. Que las intenciones en estos viajes, pues como les digo, más que ser algo recreativo, es algo sanador. Y uno es importante que tenga claro el para qué, no tanto el por qué, el para qué estoy haciendo este viaje, qué es lo que quiero encontrar, qué es lo que quiero trabajar, qué es lo que quiero sanar. Y se van a establecer estos objetivos terapéuticos a lo largo de esta sesión. Ojo, si yo entro a este viaje con una intención, no quiere decir forzosamente que el viaje me va a llevar ahí y que voy a trabajar esto.
Yo puedo ir con una intención y la medicina me puede dar algo distinto, que como me decían una vez, estas medicinas son como un regalo. Lo vas a abrir y te va a llegar lo que tú necesitas ver, no tanto lo que tú quieres. Y es muy cierto. Y por último, se van a resolver dudas, porque como les digo, esto puede generar muchísimas dudas, ¿no? De qué va, qué voy a sentir, me voy a caer en el viaje, no me voy a caer en el viaje, cuánto tiempo dura, la alimentación y demás. Para eso es este espacio. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda sobre la preparación? Si hay alguien que ha tenido esta experiencia, que quiera compartir algo sobre intenciones, sobre la preparación, adelante. Este es su espacio. Isa, ¿quieres decir algo? No, iba a comentar acerca de más que nada del post, pero me equivoqué, era la preparación primero, ¿no? Que sí Sí, es importante estar tranquilos a donde vamos y saber qué es lo que va a suceder, ¿no? Y no hacerlo recreativamente, porque sí ha habido muchos casos que no les va muy bien cuando se hace recreativo y sin conocimiento. exacto. Porque yo puedo decir, lo voy a hacer recreativo, quizás en una dosis más baja, pero nunca sé cómo me va a pegar y nunca sé a dónde me va a llevar. Y ahorita vamos a hablar de estos elementos importantes de la terapia. Criterios de exclusión. Ojo, cualquier patología cardíaca, cuidado, porque esto va a acelerar la frecuencia cardíaca, también sube la presión. Entonces, si hay alguna sintomatología cardíaca, hay que tener mucho cuidado. También los antecedentes directos de trastornos psicóticos o de bipolaridad. Estos criterios, pues si alguien tiene un antecedente o tiene psicosis o tiene una bipolaridad, no son candidatos para este tipo de terapias. ¿Por qué? Porque como estas sustancias nos llevan a un estado no ordinario de conciencia, me puede detonar esta carga genética que yo traigo y me puede brotar. Puedo entrar en una crisis psicótica, entonces hay que mantenernos lejos de los psicodélicos si tenemos algún antecedente directo o bien si se presenta este trastorno. O también la ideación suicida. Como es tanta la información que llega y es tanto lo corporal, si hay ideación suicida hay que evitarlo, necesitamos estar quizás un poquito más estables mentalmente antes de entrar en estos estados. Ok, ahora sí llegamos a la parte divertida, que es la parte de la sesión. Hay dos elementos importantísimos dentro de estas terapias psicodélicas, que son el set y setting. Esto es lo que caracteriza a la terapia asistida con psicodélicos. ¿Qué es el set? El set es el mindset, la mentalidad con la que yo llego a la sesión, como dice Isaac, esta preparación con la que yo voy a llegar, que entiendo que es un uso terapéutico, que ya tengo mis herramientas de respiración, que ya sé lo que es estar en contacto con uno mismo, voy con un propósito y voy a hacer un trabajo personal. No voy como a la diversión o a ver qué pasa, ¿no? Voy con este mindset de trabajo personal y de sanación. Después, el otro punto importante es el setting. El setting es el espacio en donde yo voy a hacer esta terapia, que debe ser un espacio acogedor, con la música adecuada. Y estos viajes se manejan estando acostados y se pone un antifaz, porque lo que se busca es que el viaje sea interno y no hacia afuera, que yo pueda estar haciendo introspección las 6-8 horas que duren estas sustancias hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Se usa un antifaz, que eso lo hace mágico, nos da mucha información. También el setting va acompañado de estos guías, de estas personas capacitadas que van a estar ahí para tu cuidado, que van a ayudarte a que estés hidratado, a que no tengas frío, porque la temperatura corporal baja en estos estados, entonces los guías te van a tapar, te van a apapachar, te van a dar la mano, te van a auxiliar en caso de que quizás sea difícil o desafiante el viaje para aterrizarte, te acompañan al baño para que bueno, uno siempre sabe físicamente dónde está, ¿no? Pero igual para ir al baño te vamos a acompañar para que no te lastimes o te caigas. También en el setting va el control de ruidos externos. El chiste es que evitemos que se escuche mucho ruido, porque eso puede, como los sentidos se disparan estando en estos estados, yo puedo estar escuchando mucho más de lo que escucho normalmente.
de esto va el setting. No es lo mismo si yo me voy a dar un hongo en un festival donde hay mucha música, donde hay mucho ruido, mucha gente, a que si lo hago en un ambiente donde sé que estoy cuidado, donde está la música adecuada, donde estoy viendo hacia adentro, donde tengo el antifaz, eso cambia muchísimo. Y sí se ha visto que los mal viajes, que en realidad nosotros los llamamos experiencias desafiantes, no tanto mal viajes, porque se ha visto que aunque es un mal viaje, te va a dar la información que necesitas y la vas a trabajar y eso te va a llevar a la sanación. Si lo haces dentro de este set y setting, es poco probable que se tenga un mal viaje o baja significativamente el porcentaje de probabilidad de tener un mal viaje. Ahora, dentro de la sesión, la dosis, esto es importante, es una macrodosis. Por lo general, cuando alguien se da un chocongo, podemos estar hablando de 1 gramo, de 750 por ahí. Aquí estamos hablando de 3 gramos para arriba, entre 3, 4 por ahí. Es una macrodosis y esta va a estar controlada. La sustancia que se da, obviamente, se sabe de dónde viene, se sabe cuánto es, y es importante que sea una macrodosis para poder entrar a estos estados y poder soltar todo lo que nos aterriza en este mundo físico, en esta mente racional, y poder entrar a este mundo no ordinario para poder tener acceso a esta información. Y la duración, como les digo, es de 6 a 8 horas. ¿Hasta aquí hay alguna duda sobre la sesión? ¿Algo que les gustaría saber? Ok, creo que no. Si no, me van deteniendo. Ahora sí, viene la parte de la integración, que es lo que decía Isaac, ¿no? El post. Esto es crucial, crucial la parte de la integración. Si alguien de aquí ya ha tenido, y sin juzgar y sin criticar, si alguien de aquí ya ha tenido un viaje con peyote, con ayahuasca, con hongos, y le salió información, es súper importante que lo integren. ¿Por qué? Porque está comprobado que si uno no integra, pues la experiencia puede solo quedarse ahí, en esos días, esos meses, pero si yo lo trabajo y lo integro, poco a poco voy a ir aterrizando toda esa información a mi día a día y esto va a hacer que el cambio sea, pues me acompañe, que empiece a formar parte de mi vida. Y no solo se quede en esa experiencia, sino que esos cambios yo los voy a ir aterrizando para que tengan sentido y para irlos entendiendo poco a poco y que en realidad este cambio pues perdure y no solo sea algo recreativo. Entonces, dentro de la integración, ¿qué es lo que se va a hacer? Pues se va a acomodar toda esta información, porque quien ha tenido un viaje o si alguien de aquí ha usado estas medicinas, sabrá que es mucha información la que se obtiene en estas horas. Es una cantidad de información inconsciente, de sensaciones corporales, de olores, de memorias, es mucha información, entonces sí es importante acomodarla porque de hecho esta información, por más que uno sale de esta sesión diciendo, wow, cuánta información, van a pasar semanas, van a pasar meses, incluso pueden pasar años y te sigue cayendo información sobre un viaje. Entonces es importante tener estos espacios. ¿Qué es lo que se va a hacer en estos espacios de integración? Pues estos espacios de integración se dan, es algo similar a una terapia psicológica y lo que se hace es recordar lo vivido de la experiencia, se va a intentar poner en palabras o también el arte. El arte es un gran canal para poder integrar estas experiencias. Porque, ¿qué pasa? Con estos estados es muy difícil describirlos, es muy difícil ponerlos en palabras. Vamos a buscar hacerlo para poder entenderlo y poder trabajarlo. Y el arte también muchas veces nos permite expresar lo que no podemos expresar con palabras. También se van a interpretar los aspectos simbólicos que salen durante la sesión, que quizás pudimos haber visto agua. Ahora, ¿qué significa el agua para mí? ¿Qué representación tiene el agua para mí? ¿Por qué salió tanto elementos con animales? ¿O por qué esta melodía estuvo presente todo el tiempo? Vamos a darle sentido. ¿Qué quiere decir? ¿Qué representa ese símbolo para mí? Y también, como les decía, poner en prácticas estas modificaciones que yo quiero hacer en mi vida diaria. La integración de verdad crucial, se los digo, muy, muy importante. Va a permitir que los cambios perduren y que la eficacia de estas terapias incremente. Y la idea es que la integración vaya de 6 a 9 sesiones de 90 minutos de duración cada una. También. Ahora sí, Isaac, no sé si quieras aquí entrarle un poquito a la integración.
No, es justamente lo que decías, ¿no? Es toda esa información que llega, tener donde trabajarla y acomodarla y irte dando el tiempo para poder asimilarla en tu vida. Desde una semana, desde el día siguiente hasta una semana, hasta un mes, te van cayendo 20, pero si no tienes estas sesiones, si no tienes esta terapia que vas llevando a cabo, no te estás dando el tiempo para integrarlo y para poder mejorarlo, ¿no? Que las cosas que ves son las cosas que estás trabajando en tu persona y en tu vida. Exacto, exacto. Eso es muy importante. Como me decía uno de mis maestros, ahorita que hice el certificado, decía que un día llegó una amiga de su hija y le dijo, ay, sí, en la universidad probé LSD y estuvo increíble. Y sí, lo acabo de hacer hace un mes y la experiencia y el misticismo y la espiritualidad y estuvo increíble. Y estaba fascinada esta chava con su experiencia. Y después de un año la volvió a ver y le dijo, oye, ¿cómo vas con lo de tu viaje? Ah, no, sí, pues no, estuvo padre y ya se dio cuenta que toda esa narrativa que había tenido un año antes se había perdido. ¿Por qué? Porque no lo integró, porque no lo aterrizó en el día a día. ¿Cómo se puede vivir esta integración? Se puede vivir desde un cambio en los hábitos alimenticios, desde empezar a hacer ejercicio, desde aprender a expresar mejor las emociones, desde el sentirme más conectado con la naturaleza, con mi familia, con el contexto, desde regresar a lo que es realmente importante para mí. Así es como se vive una integración, en pequeñas acciones, en pequeños hábitos. Esa es la integración y mientras vamos nosotros integrando estas pequeñas acciones, me voy acercando al bienestar y voy cuidando de mí y me voy aterrizando en mi cuerpo, en mi mente, en la espiritualidad, en la comunidad. Somos seres mucho más complejos que solo Regina, que solo yo. Formamos parte de algo más grande y con la integración podemos poco a poco empezar a canalizar esto. Les traje los resultados de un estudio que se hizo porque quiero que vean cómo se ve en el gremio científico estas medicinas, ¿no? ¿Cómo es que se están viviendo estos resultados? Pues este estudio trabajó con MDMA, con Molly, específico con la población que tenía estrés postraumático. Se usó un grupo placebo al que se les dio, pues era otra sustancia que no era MDMA, y otro grupo al que sí se les dio. Obviamente, los participantes no sabían si tenían placebo o si tenían MDMA. ¿Qué es lo que se ve? Quiero que le echen un ojito a esta gráfica. Estas barritas azules es el grupo placebo. Y aquí vemos que hay 3 tonos de azul. El azul clarito son los que respondieron a la terapia. El azul un poquito más fuerte son los que pierden el diagnóstico de estrés postraumático y los del azul más fuertes los que están en remisión, los que ya ni siquiera tienen que ir a terapia, ya es como si se terminó el estrés postraumático para ellos. El gris oscuro son los que no respondieron a la terapia y los blancos son los que abandonan la terapia. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Podemos ver que después de la primera sesión, pues se dan algunos cambios y va subiendo un poquito hasta la sesión 3, pero en realidad el 50% son los que podemos ver que un 50% del grupo pues tuvo una respuesta positiva, aunque fue placebo. Lo que quiero que vean es esta otra gráfica, la naranja, los que sí recibieron MDMA. ¿Qué es lo que ven? Quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué ven en estas barritas? A ver, Juanjo, te veo ahí muy interesado. Venga. Híjole, sí, me interesa muchísimo el tema, pero ya en cuestión de números y gráficas, vamos, sí me lleva mi tiempo como a analizar y tenía dudas principalmente en cuestiones de integración. ¿Qué puedo ver en estas gráficas? Mira, si quieres aquí te echo la mano. Podemos ver visualmente, y no entrarle a números, simplemente vámonos a la sesión 3 de las barritas naranjas, podemos ver que es un 80% de los participantes los que se benefician, los que sí o respondieron a la terapia o están en remisión o perdieron el diagnóstico. Con 3 sesiones de MDMA, vean cómo responde la gente. Eso a mí me impacta. A mí me impacta ver, si nos vamos al naranjita más fuerte, que es como casi un rojo, dice remisión. Es casi un 30% de los participantes. Ustedes imagínense vivir con estrés postraumático. Y muchos de estos participantes eran veteranos de guerra. Estamos hablando de un estrés postraumático que implica armas, que implica muerte, que implica matar, que implica perder gente, que implica perder
casi casi el sentido de humanidad, darle la oportunidad a alguien de quitarse ese estrés postraumático, para mí es algo súper valioso. El poder regresar a esta vida libre de este miedo, libre de esta culpa, se me hace algo maravilloso. Y podemos ver aquí que los números no nos mienten. Y ahorita regreso contigo, Juanjo, para la parte de tus preguntas de integración, que claro que es importante. Ivonne, adelante. Hola, buenos días. Bueno, me parece muy interesante este tema, la verdad. Yo soy una persona muy cerrada a todo ese tema de lo que estamos hablando ahorita, pero yo creo que sí nos estamos comparando con alguien que viene de una guerra o que viene de algo así. O sea, digo, para esas personas lo veo bastante permisible, pero para alguien que, pues la verdad, los problemas que tenemos a veces no son como que, ay, para morirnos o para tener un trastorno postraumático así, pues no se me hace que sea la mejor opción, pero digo, es solo mi punto de vista. Y muy valioso, Ivonne. Y qué bueno que lo mencionas. Ahorita digo, solo traje este estudio, pero de hecho hay muchos estudios con ansiedad, con depresión, también con trastornos alimenticios. También hay estudios que han medido estas sustancias con gente que ya tiene un cáncer terminal, con pacientes terminales. Y también algo que es maravilloso de estas sustancias, que también se ha estudiado, Ivonne, es que estas sustancias, a diferencia de cualquier otro fármaco, es que no solo trabajan con las personas que tienen una enfermedad o un trastorno, sino que también han visto que las personas, como tú dices, que vivimos en esta cotidianidad donde quizás no tenemos este antecedente, también ha funcionado. Y funciona bastante bien, porque todos, Ivonne, tenemos traumas y todos tenemos situaciones que no hemos resuelto. Pero como tú dices, estas sustancias no son para todos, ¿no? O sea, cada quien puede tener el acercamiento que quiera a estas medicinas, pero sí es importante saber que llevan a estos procesos de introspección, que llevan a una sanación y que llevan a un mejor conocimiento, sin que hayas tenido que haber vivido una guerra, ¿no? Pero qué bueno que lo mencionas. Sí, Ignacio, muchas gracias. Sí, ¿sí? sí quedó contestada mi pregunta, muchas gracias. No, gracias a ti por la participación. Ignacio. Hola, hola. Oye, fíjate que está bien, bien interesante esto. Yo te lo voy a comentar desde otro punto de vista. Yo he trabajado con aseguradoras y ha subido mucho la utilización en la parte de psicología y psiquiatría por N situaciones, desde gente que tiene problemas en el habla, es tartamuda, por ejemplo, gente que tiene estrés postraumático también, y etcétera. Hubo un caso de una chica que le daban convulsiones, ¿sí? Continuas. Entonces, este tipo de terapias alternas son muy eficientes en todos estos tratamientos. De hecho, yo estoy bien convencido que igual, digo, no sé la potencia de estos psicotrópicos, pero desde la misma utilización de extractos de marihuana te pueden cambiar la vida, ¿no? Desde poder hablar bien. Claro. Entonces, era lo que quería comentar y a mí te digo, la utilización conlleva a un costo médico altísimo. Entonces, si después de 3 sesiones, apoyándome con tu gráfica, puedes tener el 30% en remisión, te estás ahorrando millones de pesos, Pero ¿no? ahora, ¿qué pasa, Ignacio? ¿Tú crees que a las farmacéuticas les gusta esto? No, Claro pero que no, porque las farmacéuticas que quieren que estemos en antidepresivos, que estemos en ansiolíticos de por vida. Y aquí estamos hablando, pues, que quizás con 3 sesiones ya no necesitas ningún fármaco, ¿no? a Eh, nosotros, ¿qué nos preocupa?
¿La gente o la industria farmacéutica? Exacto, y esa es la cosa, ¿no? Y también aquí, pues lo que se está viendo también en Estados Unidos, están viendo de qué manera pueden hacer este tipo de terapias accesibles, porque sí son terapias caras, ¿no? Estamos hablando que el profesional va a estar 8 horas con el paciente, más la parte de integración, más la parte de preparación. Lo que se está buscando es que los seguros cubran este tipo de terapias, como si fuera a cubrir una cirugía, Sí. No, ¿no? de hecho te digo, es mi área de expertise y yo estoy completamente convencido de que sí lo tenemos que hacer de esta manera, Sí. porque esto ayuda mucho a la persona y dos, al control de gasto por utilización. Sí. Y algo que sí quiero aclarar es, estamos viendo aquí resultados prometedores, pero ojo, no quiere decir, entonces si yo voy y hago 3 sesiones ya estoy curado. No tenemos tanta información, esto sigue en investigación. Vamos, como decía hace rato Ivonne, no vamos por poblaciones ahorita estudiando porque es lo que se tiene que hacer por toda la parte burocrática, pero nos falta todavía entender y conocer estas medicinas. Sí hay una mejoría, pero no podemos prometer y no podemos decir que esto le va a funcionar a todos al 100% de la misma manera. Es algo prometedor, sí, pero todavía tenemos que seguir investigándolo. Sí, sí, Muchas gracias. definitivamente. A Ay, ti. perdón, ¿ibas a decir algo más? No, básicamente era lo que quería expresar y yo apoyo estas situaciones. Excelente, Ignacio. Muchas gracias. Juan, no sé si quieras entrarle ahorita que nos quedan unos minutitos con las preguntas de la integración. Sí, rápidamente, igual me voy un poquito atrás dentro de esta estructura en los criterios de exclusión. Ujú. ¿Qué herramientas utilizan como para determinar estos trastornos psicóticos? O sea, dentro del sistema, como que está incluido, me imagino, una evaluación como muy específica para determinar si yo soy, eh, si puedo tener ese tratamiento. Sí, claro, claro. Por eso es importantísimo la preparación, ¿no? En la preparación también vamos a llegar a conocer el historial de la persona, tanto médico como psicológico, para ver qué es lo que está pasando. También le entramos mucho a la parte de hablar sobre los traumas que ha vivido esa persona, porque muchas veces es en esa respuesta ante los traumas que podemos entender un poco de qué va el mecanismo de cada persona, ¿no? Pero por decir, en los estudios se hace todo un screening médico, se revisa estudios de sangre, presión arterial, se hace una serie de cosas y también en algunos estudios se aplican cuestionarios para asegurarnos que la persona sí sea candidata, ¿no? Y bajar los riesgos lo más que se pueda. Ok, gracias. Y en cuanto a la integración, justamente es eso. Yo creo que el especialista es quien te determina de qué manera puedes integrar eso o se lo dejan como más al paciente, porque justo mencionabas que a veces llega tanta información y hace unas semanas me tocó asistir a una clase de preparación para temporada de eclipses, ¿no? Que es más como con una corriente de Reiki, meditación, y la terapeuta Lupita pues nos guió, ¿no? A través de música, de respiración y de un ambiente como apropiado. Y lo que ves ahí o en lo particular, lo que descubres ahí de repente es como, híjole, ¿qué hago con esto que vi, no? ¿Qué significa? Y yo no entendía hasta ahorita que lo dices, que esa información nos mueve y estuve como 2, 3 días pensando, bueno, ¿qué fue esto, no? O sea, ¿realmente fue Claro. algo como información que descubrí o cómo puedo distinguir entre algo que mi psique está generando, ¿sabes? O es algo externo a mí que me está informando. Y es como, ¿cómo descubrir? ¿Cómo integro eso? O sea, es propio del terapeuta, ¿no? Que te tiene que guiar y imagino que este sistema lo incluye, ¿no? Me parece que es un trabajo en equipo, Juanjo. Me parece que es algo que se da como un intercambio, porque yo a lo mejor te puedo decir, no, haz arte, pero a ti no te gusta el arte. Vamos juntos a descubrir de qué manera puedes tú empezar a traducir, empezar a entender toda esa información, ¿no? Y cómo tú lo vives, si es un mensaje o si es algo interno. Eso es un trabajo en equipo. Claro que yo como terapeuta tengo las herramientas para saber cómo ir guiando toda esta información y cómo traducirla. Pero, y mencionas algo muy importante que va con esta actividad que les quiero dejar para la semana, con este propósito práctico. No solo debemos de integrar las experiencias psicodélicas, sino cualquier experiencia que venga de estos estados no ordinarios de conciencia. Claro que hay que integrarlas porque es así como más nos vamos a beneficiar de ellas. Les vamos a dar una continuidad a eso que vivimos, que muchas veces las palabras no alcanzan. Y también la parte somática se debe de trabajar, ¿no? Cómo se siente el cuerpo,
Pues sí, esto que dices, Juanjo, me encantó esa participación. Buenísimo. Entonces, voy a aterrizar ahora en el propósito práctico. Lo que me gustaría que hicieran es que eligieran una de estas prácticas que estuvimos hablando: yoga, meditación, música, contacto con la naturaleza, temazcal, lo que ustedes quieran, que nos lleve a un estado no ordinario de conciencia. Y estando ahí, que se pregunten, ¿qué es lo realmente importante para mí? Porque algo que se ha visto de estas terapias es que nos llevan a lo que es realmente importante. Yo a lo mejor llego preocupada por un tema económico, por un tema familiar, por un tema, ¿no?, de ansiedad, de depresión, y salgo de ahí entendiendo que lo más importante es el amor. Y eso se ha visto una y otra vez en muchas experiencias. Regresamos a lo realmente importante. Y me gustaría que una vez que estén ahí, se pregunten qué es lo realmente importante para mí, que lo escriban y lo tengan presente. Porque cuando la cabeza nos empieza a dar vueltas y la rutina nos empieza a llevar, tengan ese papelito pegado en su computadora, en su escritorio, como fondo de pantalla. Acuérdense qué es lo que realmente importa. Y los problemas toman otra perspectiva. Me gustaría que se lleven eso como propósito práctico. ¿Hay alguna duda sobre este propósito? ¿No? Me parece que ya nos queda muy poquito tiempo. Regina, nada más agregando el tema de si es para la gente postraumática o no. A mi punto de vista, como decías tú, todos tenemos algo que trabajar y todos estamos aquí por algo y para algo. Y creo que es una ayuda a los que les interese tomarla, de ayudarte a avanzar en tu vida. No necesariamente porque tengas ningún trauma ni nada, pero todos tenemos cosas que trabajar. Y quisiera que nos digas también, porque mencionaste de bajar los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Ok, pues bueno, los riesgos en realidad, hablando, si es que hay un antecedente psicótico de esquizofrenia, pues quizás que se dé un brote, ¿no? Pero por eso es que se hace también todas estas sesiones de preparación, para conocer el historial. Si hay presión alta, pues ahí sí no se puede porque es muy peligroso, porque sube la presión. Si es que alguien está tomando medicamentos para la presión, o algún tema cardíaco donde el corazón va a latir un poquito más rápido, entonces también eso es lo que hay que checar. Hablando de riesgos sería eso, o también los riesgos emocionales, pues que justo, porque estas terapias luego, como hablaba, estuve el sábado en un congreso y ahí lo estábamos platicando, ¿no? Que ojalá y fueran los chamanes quienes estén dando estas terapias, pero luego hay pseudo chamanes que se meten y se ambientan a hacer todo esto, y como ya esto está, ya hay demanda de estas terapias, pues hay gente que no está preparada y las está dando, y ese, Isaac, para mí es uno de los principales riesgos que se están viendo hoy en día, que no están en buenas manos y no se están trabajando con gente preparada. Entonces, si yo estoy ahí trabajando el trauma y el guía que me está acompañando no me va a contener, pues quizás me va a generar más daño el haber entrado a este campo a trabajar estos traumas, si no voy a tener el acompañamiento y si yo no estoy listo y no estoy preparado. Yo creo que esos serían los principales riesgos. Regina, Mauricio tiene un comentario. Adelante. Gracias, Regina. Buenos días. Oye, a ver, hay un punto acá. Bueno, hay dos temas que quiero comentar. Uno es la hija de una amiga. Tuvo un caso exactamente lo que comentaste hace unos segundos, que fue con un chamán y ahora sí que quién sabe qué fue lo que pasó, que tuvo que estar varios meses en terapia, porque sí sé que quedó muy mal ella. O sea, realmente. Es una chava acá de la Ciudad de México, una chava de la comunidad judía, que le pasó eso, la indujeron mal o no sé qué fue lo que pasó y tuvo que quedar en terapia. Ya ahorita al parecer creo que está todo normal, pero sí tuvo una muy mala experiencia y más que nada yo creo que es súper importante con quién hacer este tipo de experiencias. Yo en lo personal nunca lo he tratado, sí tengo yo mucha curiosidad de poder hacerlo, le tengo mucho respeto, no es miedo, es respeto. A lo que voy con esto es quisiera a la vez que lo haga estar garantizado con una persona que sí tuviera la experiencia de hacerlo, ¿sí? Porque también el punto es que nosotros seres humanos usamos una muy pequeña parte de nuestro cerebro. Exacto. Y esto creo que profundiza muchísimo. Y eso es lo que yo tengo mucho respeto. Entonces, yo tengo mucha curiosidad,
digamos, gracias a Dios, digamos, no tengo necesidad. Es una cuestión de, llámale curiosidad, llámale desarrollo, llámale, no sé qué forma, pero sí, en determinado momento me gustaría de alguna forma poder llegarlo a experimentar, pero sí, honestamente, creo que tiene que ser en manos de alguien como tú mencionas, experto, porque si no, no quiero tener ninguna situación, ¿no? Como porque no es que me lo está contando un tercero o un cuarto, me lo comentó la mamá de la chica que tiene esa situación. Sí, claro. Es que ahí también cómo vamos a saber qué sustancia le está dando, qué cantidad le está dando, qué preparación. Esta chava traía antecedentes, no traía antecedentes, tenía herramientas psicológicas, no, tenía un trauma de, no sé. Hay que entender y cada caso es único y cada caso requiere un tiempo y requiere de un acompañamiento especial. Estoy de acuerdo. Sí hay que, como dices, con respeto, definitivo, y también echarle ojito con quién estoy yendo a tratar mis temas, ¿no? Con quién voy a abrir esta vulnerabilidad y esta parte psicológica. Así es. Sí, importantísimo. ¿Y tenías otro punto? No, esos son los dos, el que te dije. El primero, que es el de la chava, el segundo, que es que a mí me gustaría poder experimentarlo. Y tercero, lo que te digo, lo de el cerebro, que nada más utilizamos una muy pequeña parte y vamos a llamarle que estos, no le quiero llamar medicamentos per se, porque no son medicamentos, llámale estas sustancias. No, ¿cómo le llamarías tú, Regina? Pues yo lo veo como medicina. Yo sí lo veo como una medicina. Como medicina. Sí, yo creo que es algo, y sí, o sustancias, lo podemos llamar también. Okay. Yo prefería, te voy a decir, yo prefería llamarle sustancias porque trabajé mucho tiempo yo en la industria farmacéutica. No es que esté de acuerdo con la industria farmacéutica, ojo de ahí en ese tema, porque no quiero entrar, pero sí, tocando el tema, yo creo yo no sé qué tan científico se ha probado estas sustancias para probar la cura, ¿no? de ciertas situaciones. Sí, y lo que sí se ha visto es que estas sustancias generan nuevas conexiones neuronales. Entonces nos hacen más inteligentes, nos ayudan a abrir el campo, nos dan nuevas posibilidades y eso está visto. El cerebro actúa diferente después también. La idea es ahora reforzar esas conexiones para que se queden, ¿no? Que es como si voy al gimnasio un día, levanto una pesita, pues no, tienes que ir diario para que el músculo mantenga ese volumen. Claro, de acuerdo totalmente. Perfecto. Y vamos con Liliana y me parece que con esto... la mano levantada. Sí, vamos con... Gracias, Buen día. No, a ti, Mauricio, gracias. ¿Liliana? Adelante. Yo, hola, buenos días, ¿cómo están? Yo soy farmacóloga, soy médico farmacólogo. Creo que para que la gente pueda comprender, creo que toda la plática es muy valiosa, pero para que la gente pueda comprender, creo que habría que quitarle, creo que el comentario de Mauricio es muy valioso, creo que habría que quitarle la parte mística, habría que quitarle la parte de decir, yo creo que, yo pienso que, yo he visto que, es ciencia, ¿no? Pero para poder nosotros acercarnos a la ciencia, hay que tener un fundamento, ¿no? Entonces, creo que la parte farmacológica de este tema es muy importante para que la gente pueda entender, más allá de la parte mística, a dónde te puede llevar este tipo de fármaco. Ahí empiezo con la definición. Sí es un fármaco. Toda la sustancia que entra al cuerpo y que genera una reacción es un fármaco. Desde algo originado de planta hasta algo originado por las farmacéuticas. Pero en este sentido, cuando lleva a la parte de la conciencia, quisiera refutar un poco el comentario de decir, es que la preparación y es que la guía, no, eso es médico. Debe de estar aunado a la parte psiquiátrica, no psicológica, psiquiátrica de un inicio, para poder llevar el approach correcto médicamente hablando. Y por supuesto que psicológicamente hablando, tiene que llevar ahí sí una guía para que la persona sepa hasta dónde puede llegar. Y obviamente es un trabajo en equipo, pero tiene que ser diagnosticado adecuadamente. Y creo que habría que quitarle toda esa parte, porque el comentario que dice Ivonne es muy valioso también. Ella es una persona normal, no la conozco, pero es una persona normal
empieza a recibir esta información y dice, no, pues para los veteranos adelante. En realidad es para todos, bien informado y con las bases científicas adecuadas, ¿no? Y esto que dices, Liliana, es muy importante porque de hecho dentro de estas terapias sí se requiere un trabajo multidisciplinario con diferentes expertos y es como se maneja, ¿no? Se maneja con doctores, con psiquiatras, con psicólogos y es como se hace todo este screening médico para saber si uno es candidato o no. Y esta parte mística, ahí sí entraríamos en un tema que justo, o sea, también hay muchos artículos, en muchos libros se está discutiendo esto porque todavía no han encontrado la manera de pasar la parte mística como una traducción científica y ha sido muy difícil para todos estos expertos que han trabajado con estas medicinas, el decir, ¿cómo podemos explicar estas experiencias místicas, esta parte espiritual? ¿Cómo lo podemos medir? ¿Cómo lo podemos hacer algo científico? Porque es algo que todos los participantes, bueno, no todos, pero la mayoría describen haber vivido y sentido con esto que aún no se puede traducir de manera científica. Y sí ha sido como un conflicto que hasta hoy no se puede describir. Y también lo cierto es que se sigue investigando. Estamos en pañales de estas sustancias, ¿no? Estamos apenas viendo de qué van. Falta investigar un buen de cosas en diferentes poblaciones, diferentes variables. Le estamos apostando a esto y a que la investigación continúe. Justo, yo creo que esa es una parte muy importante que se tienen que quedar. Está en investigación. Y que se queden con esa idea y con la parte de también de decir, no es místico, es estado de conciencia, es distinto, ¿no? Y sí, ha estado en investigación desde los 70, pero si hasta el día de hoy sigue en investigación, más allá de las farmacéuticas, es porque la sustancia es poderosa, ¿no? Sí. Eso se debería quedar en la población. Más allá, aunque se apruebe, aunque pase lo que tenga que pasar, es poderosa y la sustancia poderosa a nivel conciencia es poderosa a nivel humanidad, ¿no? Sí, y vamos a ver qué pasa con las farmacéuticas, ¿no? Ahí también es otro tema que les quieren entrar y quieren apropiarse de esto. Vamos a ver cómo eso se acomoda. Pero bueno, hola, buen día, Regina. Otro debate. Adelante. Ok, ya para cerrar, porque este tema yo creo que nos da para una semana y no parar, los estoy viendo muy atentos. Fue un tema muy controversial definitivamente y muy delicado, pero yo creo que conocimiento es poder. Entonces, quizás hacemos una encuesta, cuando dijeron quién lo ha hecho y calladitos, pero yo creo que sí es importante que la gente lo conozca y los alcances que se tienen. Hay mucho que investigar, yo creo que es un tema muy delicado. Quizás nos estén escuchando familiares o padres de hijos que han tenido una adicción y que no lo han vivido muy bien. Entonces, por eso es que es un tema con mucho más que dar. Entonces, igual, si gustas, podemos hacer una segunda parte para tener mayor conocimiento y al final, pues, tener todo el cuidado del mundo con esta medicina o con ¿cómo le dijo? Esta sustancia, como le quieran llamar, ¿no? Cada quien es su verdad. Muchas gracias por Muchas gracias, Emma. Pues bueno, nada más quiero agradecerles. Aquí tienen mis redes. Si alguien quisiera tener sesiones de integración, mándenme un mensajito, mándenme un correo y con mucho gusto podemos trabajar por ahí. Un gusto y gracias por este espacio y qué padre verlos tan activos e interesados. Muchas gracias. Muchas gracias, Regina. Nos vemos. Bonito inicio de semana para todos. Gracias. Bye. Buena semana. Nos vemos. Gracias, Reg.